en el contexto de la replicación. ¿Vale? Tengo polimerasa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pero qué otro molécula? Vale, aquí hay un truco. Resulta que no necesariamente puedo utilizar el casa, sino que aprovecho las características que tiene el ADN para separar sus hebras al exponerlo a una cierta temperatura. Entonces, si yo expongo este ADN a 90 grados centígrados, las hebras se abren. ¿Vale? Entonces, en la temperatura me ayuda para poder separarlas. Y una hebras. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué otra cosa? Vamos resolviendo más. Entonces, por acá vemos temperatura, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ligasa. ¿Para qué la ligasa? ¿Para unir qué cosa? Las hebras de Kazaki, pero aquí no hay hebras de Kazaki. ¿Vale? Pero ojo, ¿qué pasa? Porque yo aquí tengo una hebra que es 5', 3' y 3', 5'. Entonces ya saben, ahora 5', 3', yo necesito una polimerasa y ella genera mi nueva molécula. ¿Qué pasa con la molécula 3', 5'? ¿Qué necesito? Para que ella entonces pueda polimerizarse y generar una nueva molécula. La primasa. ¿Qué hace la primasa? ¿Cómo se llaman esos nucleótidos? Primers, observadores, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí la PCR tiene un truco, y es que nosotros podemos generar cebadores, ¿vale? De tal forma que un cebador se pegue aquí y otro cebador se pegue acá. ¿Para qué? Para que les invadiría a la polimerasa y que pueda entonces empezar a agregar nucleótidos en esta dirección. ¿Ok? Entonces, segunda cosa que necesito son primers o cebadores. Lo mismo. ¿Qué más necesito? La polimerasa. ¿Qué hace la polimerasa? Agregar nucleótidos, ¿cierto? Donde le corresponde, a su nucleótido complementario. ¿Qué le faltaría al sistema? Si yo tuviera un tubo aquí, ¿sí? Aquí tuviera el... Ah, bueno, ya les di una pista. Necesito ADN, porque sin ADN no puedo, ¿cierto? ¿Vale? Tengo ADN, tengo primers, tengo polimerasa. Esto en un líquido. ¿Qué más tengo que darle? Nucleótidos, chicos. Porque la polimerasa es capaz de introducirlos, pero si no tienen nucleótidos, ¿cómo que van a introducir? ¿Sí? Entonces, estos nucleótidos se llaman dinucleótidos glifosfato o DNTP. ¿Vale? ¿Qué más necesita? Como buena reacción bioquímica para estabilizar todo esto, ¿qué creen que usamos? Agua y ¿qué otra cosa? Buffers para que mantengan estabilizado el pH. ¿Vale? Ojo, ¿se acuerdan que les dije que la polimerasa tenía un cofactor? Les dije, sin ese cofactor, ella no trabaja. Exactamente. Magnesio. Entonces, si yo agrego todo esto a mi tubo, entonces voy a generar múltiples copias de mi fragmento. ¿Vale? Entonces, imagínense. Coloco esto en un aparatito que se llama termociclador, que es justo el aparato que está al lado de José Miguel. Bueno,
¿Qué tiene de poderoso ese aparatito? Es que cambia las temperaturas en cuestión de segundos. Entonces sube a 90 grados centígrados y en 2 segundos baja a 60. ¿Vale? Para eso sirve. ¿Por qué necesitamos temperatura? Por lo que les había explicado. El ADN se abre a altas temperaturas y luego se cierra a bajas temperaturas. ¿Vale? Entonces, chicos, cuando yo someto esta molécula de ADN a ciclos de alzar temperatura, bajar temperatura, alzar temperatura, bajar temperatura, yo estoy creando copias de mi ADN. Entonces, si su compañero aquí quiere copiar este gen específico, entonces nosotros en la PCR vamos a generar ciclos de amplificación del gen de su compañero. ¿Vale? De tal forma que en un primer ciclo yo exponga mi ADN a 90 grados centígrados. ¿Qué pasa con mi ADN a 90 grados centígrados? Se separa, ¿cierto? Luego, yo lo que hago es bajar la temperatura a la temperatura óptima en la que estos primers se peguen a mi hebra. ¿Sí? Estos tienen una TM, una temperatura específica. Por lo general es de 50 a 60 grados centígrados. Entonces, le digo al equipo, ahora bajen la temperatura, supongamos a 60 grados centígrados. ¿Qué va a pasar aquí? Que se van a pegar los primers. Y luego hay una temperatura óptima para que la enzima que polimerice empiece a hacer su trabajo, que es la polimerasa. La polimerasa trabaja a 72 grados centígrados. Entonces subo la temperatura a 72 grados centígrados. ¿Qué pasa aquí? Se empieza a polimerizar, ¿cierto? Entonces ya generó una nueva copia. Tengo dos copias. ¿Ok? Ven, aquí ya tengo una, dos. ¿Sí? Tengo dos copias y partí de una copia. Ahora, esto nuevamente lo expongo a 90 grados centígrados, 60 grados centígrados, 72 grados centígrados. Entonces, si partí de dos copias, aquí ¿cuántas voy a tener? 4, ¿cierto? Si partí de 4, a la siguiente, 8. ¿Seguros? 6. No, 8. Vamos a hacerlo, ¿vale? Estamos aquí. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Cuando parto de 2, ¿cierto? Ahora, cuando tengo, pues estas son conjuntas. Cuando tengo un siguiente ciclo, ¿cuántos voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? 8 copias. ¿Estamos? Entonces, 2, 4, 8, 16. ¿Qué fórmula utilizan entonces? Entonces, 2 elevado a la n. Es decir, que yo puedo amplificar un gen de forma exponencial. Y entonces, matemáticamente, a ver, este es un ciclo, este es otro ciclo, este es otro ciclo. ¿Vale? Matemáticamente, si yo hago esto 45 veces, voy a tener billones de copias a partir de una secuencia. Porque es exponencial. Entonces, chicos, ¿eso para qué me sirve? Para estudiar un gen. Porque, como les decía, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántas variaciones genéticas tiene su compañero en ese gen, tengo que hacer esto. ¿Vale? Si, por ejemplo, estoy interesada, y aquí va el punto, en clonar un gen de interés, tengo que primero hacer una PCR para lograr obtener un producto con mayor masa
y poderlo introducir en los vectores que yo quiera. Que los vectores los estudiamos, ¿se acuerdan? En teoría, ¿no? Entonces, el más común es el vector bacteriano, ¿sí? Que son los plásmidos. ¿Vale? ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Justamente tenían ¿Sí? Entonces, que en la práctica vamos a hacer PCR, pero por ahora se queden con esto. Entonces, siguiente problema. ¿Saben ustedes que la insulina se sacaba antes de chanchitos? ¿Sí? Entonces había que sacrificar muchos chanchitos para producir una insulina suficiente para un paciente. ¿Vale? Entonces era muy costoso. ¿Qué se hizo entonces? Se clonó el gen de humanos en bacterias. ¿Cómo se llama esto de colocar un ADN de una especie a otra? ¿Generar qué cosa? ADN recombinante, ¿verdad? Entonces, con el propósito de producir insulina en mayor cantidad, utilizamos a las bacterias. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar insectos? Porque también puedo yo hacerlo en insectos. Puedo hacerlo en células HeLa, puedo hacerlo en Saccharomyces cerevisiae. ¿Por qué en bacterias? Ustedes que son estudiosos, ¿por qué creen? ¿Cómo menos complejo? ¿Se acuerdan que les dije que las bacterias no son sencillas? Y que la complejidad no tiene nada que ver con la cantidad de ADN que tienen las especies. ¿Por qué creen? Pues creo que acá sí que porque tiene un poco de ADN. No tiene tampoco ADN. Acuérdense, la complejidad no depende de la cantidad de ADN. Es más compleja una Escherichia coli que un Saccharomyces ponce. El uno es una bacteria, el otro es un eucariota. ¿Ven? ¿Qué tiene de especial las bacterias? Ustedes dejan un juguito ahí en la mesa, ¿vale? Se les daña en cuántas horas. Súper rápido, ¿cierto? 12 horas. Si dejan un juguito a 4 grados abierto, ¿cuánto se deja? En semanas, ¿cierto? ¿Qué hay en la mesa de especial? ¿Qué hace que un juguito se deje rápido? Bacterias. ¿Por qué ellos tienen la capacidad de dejar rápido el juguito? Pregunta filosófica. A ver. ¿No se han preguntado nunca eso? ¿Por qué se me daña el jugo tan rápido? Si lo dejo fuera de la nevera. ¿No? ¿Nunca se les ha ocurrido? ¿Y nunca han investigado por qué? Yo les invito a que empiecen a preguntarse todos los días, chicos. Y a tratar de contestar preguntas que para ustedes tal vez parezcan absurdas, ¿no? ¿Qué me sirve saber que mi juguito se daña rápido? Pero al final le van a encontrar la utilidad. Así como al final van a saber entonces por qué sus utensilios de cirugía no deben dejarlo botando por ahí. Por la misma razón por la que se daña el juguito, ¿no? Entonces, las bacterias, chicos, tienen una alta capacidad para replicarse rápidamente en cualquier superficie, sobre todo si hay azúcares.
¿no? Entonces, ellas se dividen cada 20 minutos. Entonces, si eso es exponencial también el crecimiento bacteriano. Entonces, por ejemplo, si dejo una gotita de juguito aquí, por eso aquí en el laboratorio no dejamos entrar comida, en 20 minutos ya se te ha duplicado la población bacteriana. Ahora imagínense, en una gotita de juguito puede haber unos 4 millones de bacterias. En 20 minutos, ¿cuántos hay? 8 millones. Y eso es exponencial. Entonces, en una hora, ¿cuántos billones de bacterias hay? ¿Sí? Por eso es que se les daña la piel, ¿eh? Entonces, ¿por qué utilizamos las bacterias para producir insulina? Porque se reproducen rápido. Entonces, no necesito mucho tiempo para lograr contener o tener insulina suficiente. Eso es una. Y luego es que las bacterias se rompen rapidísimo. Si yo quisiera romper una Saccharomyces pombe, por ejemplo, los hongos tienen una estructura superficial que tiene quitina. La quitina es fuerte, ¿sí? Es como la celulosa en las plantas, súper fuerte. Así que ellos resistan muchas condiciones ambientales fuertes. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Romper una membrana celular de una bacteria gram negativa o romper una pared celular que tenga quitina? La bacteria. Porque la pared celular, ¿de qué está hecha en bacterias? De lípidos y de glucanos, ¿cierto? Entonces son polímeros y luego lípidos. Lo rompo facilito. ¿Cómo lo rompo? Con detergente y calor. ¿Sí? Acuérdense que el detergente lo que hace con los lípidos es generar micelas y abrir. ¿Sí? En cambio, la celulosa necesita nitrógeno líquido para poder romper de forma física la pared, literal. ¿Sí? O necesito enzimas mucho más fuertes y específicas para romper esa pared celular. Se llama simolasa, la enzima específica. Entonces, y la simolasa, por ejemplo, les cuento, en Ecuador cuesta $400 100 ml, 100 microlitros. Mientras que el calor es súper barato, ¿cierto? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Calor o células? Entonces, a nivel económico, si yo quiero producir insulina con mayor rapidez, con bajo costo, entonces definitivamente las bacterias son mis amigas. Y luego es que a las bacterias las podemos manipular genéticamente, ¿sí? Muy fáciles de manipular son las bacterias, definitivamente. Así como los han manipulado sus exnovias, así son de fáciles. Súper fáciles. ¿Qué necesitan? Un plásmido y hacer que la bacteria receptúe ese plásmido. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que físicamente la bacteria abra sus poros e introduzca el plásmido. O la tratamos con cloruro de calcio o la tratamos con shocks eléctricos, literal. La ponemos en la silla eléctrica y le colgamos un poquito de corriente y ella abre los poros. Entonces es mucho más fácil de manipular genéticamente. Las levaduras no lo son, porque necesitas un plásmido intermedio y necesitas un tratamiento mucho más complejo para poder introducir un plásmido dentro de esa levadura. ¿Okay? Entonces, miren las ventajas de utilizar uno u otro organismo. Ahora, entonces, ¿por qué hay gente que utiliza levaduras para producir proteínas? ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan de las modificaciones post-traduccionales? ¿Dónde ocurren las modificaciones post-traduccionales? Ya. ¿Y en qué organelos se producen las modificaciones post-traduccionales? ¿Y qué otra cosa? El aparato de Golgi, ¿cierto? ¿Las bacterias tienen aparato de Golgi? Los voy a volver a explicar. ¿Cómo es eso? ¿Tienen o no tienen? No. ¿Creo que no? No, creo que existe. Sí, bueno. No. Sí, bueno.
Todo googlean ustedes. No se acostumbren a eso, que luego llega un paciente con una pierna rota. Voy a ver qué hago con mi paciente. No puede ser, pues. Quiten el celular, el computador un ratito, ¿vale? Se entretienen más escribiendo que pensando. Entonces, traten de hacer ese ejercicio. Dejen un ratito el computador. Vale. Entonces, si las modificaciones post-traduccionales ocurren en el retículo endoplasmático rugoso, en el aparato de Golgi, las bacterias no tienen esos organelos. Por tanto, si yo necesito clonar una proteína que tenga, por ejemplo, que agregar algún glucano específico, ¿dónde lo hago? Glucano. Dices en la modificación post-traduccional que se le agregan glucanos o glúcidos a una proteína. Ojo, estamos hablando de un carbohidrato, ponerle una proteína, ¿vale? Entonces, esa modificación específicamente ocurre en aparato de Golgi. Eso no se puede hacer en la mujer. Exacto, no se puede porque no tengo un aparato de Golgi. Entonces, dependiendo de mi proteína, pues es el lugar donde yo la vaya a expresar, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Entonces, hay, por ejemplo, ciertas proteínas que necesariamente deben pasar por células humanas, por células HeLa, por ejemplo. ¿Las han escuchado, cierto? Las células HeLa. Son muy, muy escuchadas. Células inmortales. Sí, son las células inmortales, así es. ¿Vale? Si no, lean por ahí. Entonces, otras proteínas, por ejemplo, que son proteínas de tipo transmembranal, ¿sí? Es decir, no son solubles, no tienen un dominio transmembrana, que eso lo leyeron ustedes en biología celular, ¿se acuerdan? Cuando vieron tipos de proteínas, ¿sí? Pues habían unas que eran solubles y otras que atravesaban la membrana. Si yo atravieso la membrana, debo tener aminoácidos hidrófobos en esas regiones para poder hacer eso. Entonces, esas proteínas deben tener un tratamiento especial, porque si yo las meto en el citoplasma de una bacteria, pues se van a agregar, ¿cierto? No va a funcionar. Entonces, o las meto en un insecto o las encapsulo en un líquido. De ahí la producción. Entonces, ven, dependiendo de la proteína, yo utilizo diferentes tipos de vectores. Entonces, con eso, el ejemplo típico de la insulina, ¿cierto? Aquí tengo a uno de sus compañeros, no sé quién. ¿Ok? Para producir insulina, entonces necesito primero, ¿qué cosa? Extraer el ADN de ese individuo, ¿cierto? Entonces, extracción de ADN. Luego, Encontrar el gen que produce la insulina. ya, todo eso se hace informáticamente al principio, ¿vale? Lo encuentro y ahora diseño primers, ¿sí? Segundo, diseñar primers. Es decir, encontrar los primers que nos permitan amplificar el gen que yo necesito. Tercero, ya que tengo primers, ¿qué tengo que hacer? Tengo la molécula de ADN. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a clonar si apenas extraes el ADN? Ahora que les dije, imagínate que aquí está la insulina. ¿Cuántas copias quieres? Una. ¿Qué puedo hacer con una copia? Nada, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Copiar. ¿Cómo se llama eso? PCR, ¿cierto? Hacer una PCR. Listo. Entonces ahora ya tengo millones de copias de solo la insulina. El gen que codifica para la insulina. ¿Cuántos? Insertar eso en una bacteria. ¿Cómo lo hago? Y eso lo vimos en clases teóricas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estrategia se usaba para esto?
por los elementos transonidos. No, algo más fácil. Vamos por acá, el cuarto lo voy a hacer acá. Entonces, yo aquí tengo una bacteria, ¿sí? Aquí tengo mi plásmido, muy calmante. ¿Ok? Por acá tengo mis fragmentos de gen de la insulina. El propósito es meter esto y esto. ¿Cómo lo hago? ¿Saben que en su examen yo puedo mandar modelos experimentales? ¿Ok? ¿Cómo meto esto acá? Pero es que si lo vimos en teoría, ¿cómo se planeó? Es lo más común, lo más cholo que utilizamos en el laboratorio para experimentar. Endonucleasas, chicos. Así de sencillo. Endonucleasas. Sí, eso es un método estándar. ¿Ok? Tengo endonucleasas o llámense enzimas de restricción. ¿Cómo funcionan las enzimas de restricción? Las neuronucleasas van a ser como un impacto para que el ADN que tenemos entre al de la bacteria. Ya. Supongamos, extraigo mi plásmido, ¿cierto? Ahí está mi plásmido. ¿Qué cosas tenía el plásmido especial bacteriano? ¿Qué regiones tenía? Sí. Tiene que tener un oris, ¿se acuerdan? El oris. Si no hay un oris, si no hay un sitio que le indique a la polimerasa, oye, aquí debes empezar, pues nunca va a poder replicar. Listo, ¿qué más tenía? ¿Qué más tenía? ¿Qué más debe tener? ¿Cómo hago yo para meter esto acá? Si no lo saben, ingénienselas, imagínense cosas. Es bueno imaginarse. ¿Han escuchado eso que no hay conocimiento sin imaginación? ¿Cómo ustedes estudian si no imaginan? Imagínense que todo esto es A, D, Q, S, 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 bla, 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 bla. Y por acá está su complementario. De eso está hecho un plástico. Imagínense que estos también tienen A, C, G, Q, S, T. Todo así. Con mis avances y como yo meto esto acá. Necesitas encontrar un lugar donde sea compatible el ADN de la insulina. ¿Y hay un lugar compatible en los plásmidos? ¿Cómo se llama? Se llama multiclonalizado o sitio de multiclonamiento. ¿Qué tenía de particular ese sitio de multiclonamiento?
¿De reconocimiento de qué cosa? Sí, pues, porque si yo no tengo dónde se posen mis enzimas de restricción, pues nunca va a aportar nada. ¿Se acuerdan? En nuestra clase dijimos, hay enzimas que reconocen A, T, G, C y tienen cortes que son de tipo sticks, es decir, como las gorras, ¿sí? O plums, que son cortes al ras. ¿Se acuerdan de eso, no? O estaban dormidos. Entonces, si yo tengo un sitio de multiclonamiento por aquí, ¿vale? Donde voy a tener secuencias de nucleótidos que lo reconocen diferentes enzimas de restricción, por ejemplo, las más comunes, MAH1, EcoR1, HILD3, SAP1, SO1, EXPA1, son como las más comunes. ¿Vale? Son enzimas de sitios de reconocimiento de esas enzimas de restricción. ¿Ok? Entonces ya tenemos un NORI, un sitio de multiclonamiento. ¿Quién más debe tener de clase? Otros genes importantes. ¿Cuáles? Biológicamente, chicos, a las bacterias, ¿para qué les sirven los plásmidos? ¿Para qué están hechos? ¿Para? ¿Para qué están hechos los plásmidos biológicamente? No para clonar, nosotros lo utilizamos para clonar. Pero ellos, ¿para qué lo necesitan? ¿Por qué las bacterias tienen plasma? Para resistencia, ¿cierto? ¿Qué se mete ahí? Genes de resistencia. ¿Por qué? Porque son de fácil copia y porque puedo pasarlo de una bacteria a otra. ¿Sí? Entonces, nos aprovechamos también de que ellas tienen genes de resistencia, por ejemplo, ampicilina o canamicina, para que cuando introduzcamos nuestro gen de interés aquí y lo insertemos en estas bacterias crezcan solamente las que tienen el inserto. Si las que no lo tienen, se mueren, porque lo pongo en un medio de cultivo con ampicilina. ¿Sí? Si tengo un medio de cultivo con ampicilina, un vector con resistencia a ampicilina, solo me van a sobrevivir las que tengan esa resistencia a ampicilina. ¿Ok? Entonces, perfecto. Y además, tenemos unos genes indicadores de que se insertó realmente este fragmento de interés en ese plasma. Lo que principalmente utilizamos es el gen LAC-Z. ¿Sí? Entonces, cuando se interrumpe el gen LAC-Z, producto de la inserción, en realidad el gen LAC-Z va aquí, producto de la inserción de un plásmido, estamos interrumpiendo el gen LAC-Z. ¿Sí? El LAC-Z, cuando está expuesto a un agente que se llama ex-gal, genera una coloración azul. ¿Sí? Entonces, si está interrumpido, es porque el inserto se metió aquí y por tanto las colonias ya no son azules, son blancas. Entonces, cuando yo veo mi placa de cultivo y veo puntitos azules, puntitos blancos, ¿qué significan? Que en lo azul, esas colonias no tienen, ¿cierto? En lo blanco, check, lo de conexión. Entonces, si ven, un plásmido es toda esa maravilla de cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos las partes principales del plásmido y ahora hablemos de mis genes, ¿no? ¿Cómo hago para meter mi gen acá? Al sitio de multiclonamiento. Reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? ¿Se ven que ustedes son monosílabos? Terminen las frases, hagan una oración. El reconocimiento de
¿Cómo conquistan a las chicas ustedes? Hola, Dori. No, pues tienes que decirle, hola, mi nombre es Dori, ¿cierto? Si no, no sabemos. Tal vez se reconoce la enzima de restricción donde se va a... Entonces, escojo una enzima de restricción, ¿cierto? Pero no la escojo al azar, porque ese sería un error, ¿no? ¿Qué tal si este no tiene sitio de reconocimiento? Entonces, ¿de dónde viene el sitio de reconocimiento? De su análisis informático, ¿vale? Supongamos, miren, en el mundo y comercialmente, entren a sus computadoras y vayan a un sitio que se llama AdCam. ¿Ok? Es la base de datos de plásmidos más grandes que hay y es más, es allí donde compramos plásmidos. Entonces, supongamos, quiero un plásmido donde yo pueda clonar la insulina y además que lleve el GFP, esa proteína fluorescente verde. Lo puedo hacer. Hay plásmidos comerciales que te dicen, mira, este plásmido te sirve y te cuesta $60, ¿no? Entonces, en un tubito te lo mandan y aquí cuesta $200, pero en Estados Unidos cuesta 60, ¿no? Entonces es la diferencia de precio. Pero te lo mandan en un tubito, imagínate. ¿Ok? Pero tienes que analizar si realmente te sirve o no te sirve ese plásmido. Si ven en la página, déjenme ver, ya. Uy, los hice meter donde no era. Espera. Acá empieza mi cuerpo. Siempre se me olvida la página. Bueno, ya me pasó por la temperatura del Bueno, mientras me acuerdo, ya se los voy a mostrar mejor en mi computadora. Entonces hay una página de internet que tú pides, ¿vale? Y literal, te lo envían a casita. ¿Cuál es el problema? Es que tú tienes que saber qué plásmido elegir y cómo introducir tu gen de interés en ese vector. Y eso se define principalmente cuando haces el diseño de primers. Entonces, cuando yo tengo mi secuencia del gen de la insulina, ¿sí? Genero mis primers que se pegan a mis secuencias. Entonces, debo agregarle no solamente los nucleótidos complementarios a mi secuencia o a mi secuencia complementaria, ¿sí? Ya sea 5' 2' o 3' 5', sino que además debo agregarle una colita de reconocimiento de la enzima de restricción que yo quiero trabajar. Entonces, supongamos este plásmido se llama PRB32, ¿vale? Y tiene el sitio de multiclonamiento para AMH3, EcoR1, GIN. Yo digo, ya vale, yo en el laboratorio tengo GIN de 3, voy a trabajar con ese que se llama GIN de 3.
entren a una página que se llama New England Biolab. Sale una mariposita. ¿Sí? En el buscador coloquen HIND3. HIN. HIND3. ¿Sí? ¿Qué le sale? Una deficiencia de Ajá. Del equipo de HIND3. Ajá, entonces Listo. El INE sabe el sitio de reconocimiento de la endonucleasa. Desde 5' 3', reconozco tal y tal nucleótido. 3', tal y tal nucleótido. Entonces, díganme por favor cuáles son los nucleótidos. A, G, C, T, T. Y de 3' 5' C, T, C, G, A. Listo. Entonces, mis primers van a tener un nucleótido que se complemente a mi gen de interés más la secuencia de reconocimiento de mi enzima de restricción. Y esa secuencia la van a tener tanto el primer que se pega a mi cadena 5' 3', que se llama primer forward, y esa misma secuencia la va a tener mi primer que se pega en la cadena 3', 5', que se llama reverse. ¿Vale? Los primers tienen, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí mismo va a tener, cuando yo los mande a sintetizar, porque uno tiene que mandar a sintetizar esos primers, vamos a tener su secuencia de reverse, de forward, y los dos van a tener a AGSTT, a AGSTT. ¿Vale? Así, cuando yo amplifique por PCR el gen de su compañero Diego, pues mi gen de la insulina va a tener las bolitas del HIND3. ¿Vale? Entonces, aquí ya tengo un sitio de corte de HIND3 y ahora en mi inserto ya tengo sitio de reconocimiento de HIND3. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Como cuarto. Todo esa parafernalia para decir cuál es el siguiente paso. Primero extracción, diseñar primers, PCR, después de la PCR, enzima de restricción. cortar. ¿Cierto? No dijo enzima de restricción. ¿Cómo? No dijo enzima de restricción. Sí, cortar, con enzimas de restricción, ¿cierto? Entonces, corto. Corto con, en este caso será, por ejemplo, HIND3. ¿Listo? Corté. Y ahora, entonces, lo que hago, voy a borrar esto, ¿está bien? No dijo enzima. Entonces, tengo mi plásmido que ya está cortado y como está cortado, está linearizado. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Un solo corte lineal. Por acá tengo mis insertos o el gen de su compañero también cortadito. Lo siguiente que tengo que hacer es mezclarlos. ¿Sí? De tal forma que como esto tiene regiones adhesivas, entonces este, por ejemplo, se va a unir con este y este va a dar la vuelta y se va a unir con este. Entonces vuelvo nuevamente a tener un plásmido circular. ¿Vale? Pero ojo, como ¿se acuerdan el proceso de fragmentos de Okazaki? Casi que estamos haciendo esto, un fragmento de Okazaki. ¿Qué necesitamos para unir? La ligasa. Entonces,
como quinto paso, una ligasa. Entonces ya tengo cerradito mi cromosoma, mi plásmido. Ya tengo mi gen aquí de la insulina, ¿cierto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Lo tengo en un tubo. Siguiente paso, meterlo en una bacteria. ¿Ok? Sexto paso, meterlo en una bacteria tiene un nombre, se llama transformar. ¿Ok? Entonces, tengo mi bacteria debe estar competente, es decir, que sea capaz de receptar algún material extra cromosómico. Entonces, esta lo inserto en mi bacteria de interés. ¿Sí? Y ahora mi bacteria de interés ya tiene un plásmido recombinante. ¿Listo? Y el siguiente paso es cultivar. Entonces, yo cultivo mis bacterias con ese plásmido para que empiece a producir la proteína en unos frascos enormes, batch. ¿Sí? ¿Han visto ustedes cómo se produce la cerveza? ¿Sí? Con esos frasquísimos enormes. Bueno, así es prácticamente cómo se cultiva bacterias para producir insulina. Entonces tienes un medio ambiente controlado y la bacteria crece súper rápido. Luego lo que haces es cosechar a la bacteria, centrifugas, te quedas con el pellet, rompes y finalmente te quedas con la proteína. Y eso es lo que se inyectan las personas que tienen diabetes. ¿Ven? Todo eso se logró porque se hizo un planeamiento bastante meticuloso, principalmente en el diseño de primers. De todo depende de un buen diseño de primers. ¿Estamos? Entonces, chicos, ¿qué horas son? Perdóname. Ya. Vamos, les voy a dar hasta las 9:05, ¿vale? Yo tengo una reunión ahorita. Al regreso vamos a trabajar con APE, ¿vale? Vamos a descargarnos un vector de estos, ya con la teoría lista, miren. Trabajar en sus computadores es súper fácil. Si entienden la teoría, entienden qué es lo que estamos haciendo, si no, sería ridículo. Entonces nos bajamos un plásmido y vamos a escoger un gen de su interés, descárguenlo, si ya lo tienen descargado, perfecto. Escojan una enzima de su interés, investiguenla, ¿vale? Y vamos entonces a simular el proceso de clonación en sus computadores. Eso es lo que uno tiene que hacer antes de poder clonar aquí en el laboratorio. Simular si todo el proceso va a ir bien en el laboratorio, porque acuérdense, es muy caro y el tiempo para clonar es bastante largo. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, nos vemos en 20 minutos. ¿Ok? Y así se van a tomar un café.